Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de BN Américas sobre minería carbono cero. En un minuto más comenzará la presentación. Por favor, manténganse conectados. Bienvenidos a todos. Muy buenos días. Mi nombre es César Iliano y soy el director de contenido de BN Américas. Damos inicio a este webinar sobre el sinuoso camino que deberá atravesar la minería para llegar a la meta de carbono cero. Este webinar iniciará con una presentación de Laura Suporno, Senior Editor de BN Américas y responsable de nuestra cobertura de minería, quien les mostrará las principales conclusiones que arroja nuestro más reciente reporte de inteligencia sobre esta temática. Luego, Laura mantendrá una conversación con Elan Almeida, socia de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad de EY Chile, Diederik Luktigheid, vicepresidente de Product Support en Komatsu Latinoamérica, y Verónica Martínez, manager de Innovación y Cambio Climático en el International Council of Mining and Metals. Quisiera recordar a todos los participantes que sus micrófonos están apagados. Pueden hacer preguntas durante el webinar escribiéndolas en la caja que aparece en el costado derecho de sus pantallas y al final del webinar intentaremos responder todas las que podamos. Los dejo entonces ahora con Laura Suporno. Laura. Buenos días a todos. Muchas gracias, César. Para darle contexto al tema de hoy, si podemos pasar de lámina, por favor. Aquí podemos ver que lejos del principal riesgo que les preocupa a los actores de la industria de minería y metales tiene que ver con factores ESG, Environmental, Social y Governance en inglés. Esto según el sondeo 2021 del estudio de abogados White and Case. Y pasando al siguiente, los factores ESG abarcan un gran espectro de riesgos más específicos. Y si miramos otra pregunta de esa misma encuesta, queda bastante evidente que específicamente el tema de las emisiones es donde se cree que la industria minera va a sentir mayor presión, digamos. El siguiente, este gráfico lo que muestra es uno de los resultados de la encuesta de minería de BN Américas, donde el 70% de nuestros encuestados dijo que la crisis del coronavirus que atravesábamos el año pasado principalmente y que sigue, no había impactado en la asignación de recursos para la reducción de emisiones de sus compañías. Y otro 8% dijo que inclusive los presupuestos para reducción de emisiones había aumentado. Este resultado nos llamó mucho la atención, habiéndose dado en el contexto de recorte de planes de inversión y suspensión de proyectos de muchos operadores que estábamos viendo en ese momento. Y en esta misma encuesta que hicimos, el 72% dijo que sus planes de inversión en general sí habían sido afectados. Y con este gran porcentaje que dijo que sus presupuestos de reducción de emisiones no habían sido afectados, creemos que demuestra la importancia que le están poniendo a eso. Aquí pretendimos medir la actividad y las ganas de invertir en activos físicos con fines de reducir o compensar la huella de carbono. Y cómo podrían ser una planta solar o equipos eléctricos, por ejemplo. Aquí apartamos las respuestas de personas que trabajan en grandes mineras y vimos que el 61% de ellos sí ha hecho
y o planea hacer este tipo de inversiones. Aquí hemos recopilado una muestra de las recientes iniciativas más grandes de las empresas mineras en América Latina para reducción de emisiones. Y como pueden ver, y les invito después a revisar la grabación para poder verlo más detenidamente, todas aquí tienen que ver con emisiones de alcance 1 y 2, y en general se han enfocado en acceder a energías renovables de bajo o cero carbono. Para tener una idea, estas son las estimaciones de emisiones de carbono de alcance 1 y 2 de las mineras más grandes. Para un poco de contexto, el total de emisiones de carbono en el mundo el año pasado fue de poco más de 31.000 millones de toneladas. Aquí la minera, claro, de mayor emisión sería Glencore con 18 y tanto millones. Y para aclarar un poco, las emisiones de alcance 1 son las emisiones que ocurren en el sitio minero, por ejemplo, de los camiones y otros equipos. Y alcance 2 son las emisiones que resultan directamente de un consumo energético de la mina, pero que la emisión no ocurre en el sitio minero, como las emisiones de una planta energética que abastece la mina. Pero hay que recordar que estos son una pequeña parte de lo que las mineras tienen que abordar. Las emisiones de alcance 1 y 2, por ejemplo, para la compañía brasileña Vale, no alcanzan a ser el 3% del total cuando incluyen sus emisiones alcance 3. Y esos son las emisiones que generan el producto o la operación indirectamente, ya sea aguas arriba, como la huella de carbono de productos o servicios comprados por la minera en su cadena de suministro, o aguas abajo, que son emisiones que resultan del posterior transporte, procesamiento y también el uso del producto que produjo la mina. Y estas emisiones requieren otras maneras de manejar y reducirlas. Aquí ya se fijarán que se empiezan a repetir los nombres. Las principales mineras tienen mayores emisiones, por supuesto, y también tienen más inversiones ya en mitigarlas y tienen de los planes más agresivas para seguir bajándolas. Estas son las mineras grandes que tienen operaciones en América Latina y que se han fijado metas de carbono cero. Y en el siguiente slide, esta lista, pueden ver los nombres, muestra los objetivos climáticos de aquellas mineras grandes, también las que están activas en esta región, que sí tienen objetivos, pero aún no han fijado metas de llegar a cero. Y bueno, este ranking viene de la Responsible Mining Foundation, que está en Suiza, y es basado en un estudio que ellos hicieron en 2020 para ponerle nota a la responsabilidad medioambiental de las compañías mineras. Las que aparecen con barra roja es porque tienen activos en América Latina, y las de barra verde no tienen en esta región. Y se aprecia cómo las mineras más grandes y más globales tienden a tener una nota mejor que el promedio. Quizás, naturalmente, han liderado la transición hasta ahora. Bueno, claramente hay mucho por trabajar. Hay un amplio menú de alternativas para ir reduciendo las emisiones y que se irán combinando y adecuando a las necesidades de cada compañía. Aquí se notan algunas en donde se destaca bastante el concepto de la electrificación. Y bueno, claro que la electrificación solo hace verde la minería si la generación también es verde. Bueno, todos estos temas los vamos a profundizar ahora y me gustaría invitar a nuestros panelistas a encender cámaras y micrófonos y vamos con la discusión. Buenos días, Diederik, Elane, Verónica, ¿cómo están? Espero que todo muy bien.
Hola Laura, buenos días a todos. Sí, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí hoy día. Tenemos harto que conversar, yo creo. Y donde quisiera partir es con un poco más de contexto para entender el caso de negocio para las mineras detrás de la descarbonización. Algunas acciones que pueden tomar para reducir las emisiones tienen beneficios directos sobre los costos, otras seguramente tienen beneficios menos tangibles. Hay presión desde los inversores, desde sociedad civil, desde los gobiernos, muchos factores que se han fusionado en el último tiempo, poco tiempo quizás, para formar una tendencia ya muy fuerte que no se puede ignorar. Entonces, me gustaría darle un espacio a cada uno para que nos comenten de dónde ven ustedes que viene la mayor presión y a qué se debe la aceleración tan fuerte de esta temática en el último par de años. No sé si alguien en particular tiene ganas de partir. Parto yo entonces. Vale, Elane, gracias. Yo creo que la presión viene de todos lados. Gobierno, inversionistas, stakeholders, la comunidad, la sociedad. A ver, por parte del gobierno, cada país debe cumplir con, especialmente los que están en el Acuerdo de París, debe cumplir con sus índices, que son las contribuciones de reducción de emisión definidas a nivel nacional. Sabemos que la actividad minera representa un 7% en un promedio global, y Chile va en la misma línea, de las emisiones a nivel país, por lo que la actividad minera tiene un rol que cumplir para ayudar a Chile a llegar a su meta de carbono neutralidad en 2050. Por el lado de los inversionistas, un estudio que hicimos indica que el 98% de los inversionistas considera informaciones ASG en sus definiciones de asignación de capital, asociadas también con informes del tipo TCFD. Las comunidades están haciendo cada vez más presión y en un otro estudio que hacemos anualmente que se llama los Top 10 Risks in Mining and Metals, la licencia para operar sigue siendo el riesgo número uno, y especialmente después de los incidentes o accidentes que vimos en varios países, en Brasil últimamente, con pérdida de vidas humanas, eso simplemente no puede volver a pasar. Hablando sobre reguladores, así como Chile, la Unión Europea está impulsando la neutralidad de carbono para 2050, China en 2060, lo que significa también que ellos pueden determinar alguna manera de fijar precios del carbono o impuestos sobre las emisiones con el objetivo de bajar sus propias emisiones. Hay muchos otros ejemplos, yo voy a dejar espacio para Didrik y Verónica hablar también, pero la presión es tremenda. Perfecto. Si quieres puedo seguir yo, Por Laura, supuesto, un Verónica, poco gracias. para complementar lo que dijo Elane. Tiene que ver con totalmente de acuerdo que la presión viene por todos lados, en particular en los últimos años del sector los inversionistas, pero también me gustaría como complementar que también la presión ha ido cambiando en el sentido de hace unos años era ¿por qué tenemos que involucrarnos con o empezar a tomar en serio el tema de tener la decarbonización y de reducir emisiones? Yo diría que hace un par de años era el qué. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué meta vamos a plantear? Tú mismo pusiste en la lista las distintas metas y las empresas, como en los últimos años yo diría que, por lo menos en el ICMM, solo como un poquito de contexto, ICMM, casi todas las empresas que tú mostraste, las grandes, pertenecen a la ICMM, son 28 empresas que representan alrededor del 30-40% del mercado global de la minería. Casi todas ya tienen sus metas de reducción de emisiones, pero yo diría que, de hecho, en este último año en particular, la presión también viene por el cómo. Una cosa es, ¿qué vas a hacer? Perfecto, quieres ser carbono cero al 2050, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer de aquí al 2025, de aquí al 2030, de aquí al 2050? Entonces, yo creo que en los últimos 5 años hemos transitado del por qué, el qué y el cómo, y ahora estamos en el cómo, y hay un foco muy importante en entender cómo la minería
puede reducir sus emisiones directas e indirectas, cómo puede involucrarse con la cadena de valor para poder reducir también las emisiones a través de lo que tú mencionabas, las emisiones de alcance 3. Y son discusiones que además se han ido acelerando rápidamente. Entonces, es interesante y creo que todos los que trabajamos en el sector sabemos que probablemente es un tiempo muy dinámico y sobre todo, por ejemplo, este año donde hay muchas expectativas alrededor de la COP26. Claro. Diederik, como representante, digamos, del lado de los equipos, de los que van a tener que ayudar también a las mineras con estos desafíos, ¿has también observado esto de que ya hemos pasado como al cómo? Me imagino que eso ya involucra mucho más en la conversación a compañías como Komatsu. Sí, efectivamente. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Nosotros como empresa Komatsu, bueno, yo creo que la mayoría nos conocemos, nos conocen, nosotros fabricamos maquinaria para la minería y obviamente los clientes han pasado a la etapa de cómo y ahí generalmente nos involucran a nosotros como otros proveedores de maquinaria y equipos para ver cómo nosotros podemos aportar y por qué podemos ofrecer como cambios en nuestros equipos, digamos, que puede ayudar a reducir drásticamente las emisiones. Yo creo que algunos datos que tal vez son relevantes mencionar es que en la minería acá en Chile, sobre todo en la minería a cielo abierto, que es la industria minera más fuerte, digamos, en Chile, son bastante extensos, ¿cierto? Los depósitos, estamos hablando acá en Chile que existen las minas más profundas y más extensas del mundo. Y por lo tanto, las emisiones relacionadas con mover mineral y lastre, digamos, de los rajos hacia los botaderos y hacia la planta, cuestan una cantidad tremenda de energía y hoy en día, como uno puede entender, la mayoría de la energía que se gasta están relacionados a los camiones de extracción. Ya muchas minas aquí en la región y en China en particular, estamos hablando de flotas de más de 100 camiones de extracción y pasan mucho tiempo con 300 o 400 toneladas en rampa y obviamente la cantidad de energía involucrada para esa labor, digamos, que realicen es tremenda. Y por lo tanto, las emisiones relacionadas con la etapa de extracción en una mina típica en Chile, 70-80% de las emisiones están relacionadas con eso, con la flota de camiones en particular. No necesariamente tanto con los equipos de carguillo, porque los equipos de carguillo, como ustedes bien saben, ya están disponibles en forma eléctrica, ¿ya? Y muchas de las minas han optado ya desde hace décadas de usar ese equipo de carguillo eléctrico y por lo tanto las emisiones de diésel son ausentes, digamos, en ese equipo en particular. Sin embargo, nuestros clientes, por lo tanto, están enfocados, digamos, en las conversaciones con nosotros en particular, en cómo podemos ayudarles a desarrollar los equipos y los camiones del futuro, digamos, que emiten mucho menos carbono. Y eso se centra generalmente en cómo podemos reemplazar la fuente de energía que hoy en día es diésel a una fuente mucho más amigable y ahí obviamente entramos en discusiones, opciones de baterías, de trolleys y también de hidrógeno y en particular hidrógeno verde. Perfecto. Y en eso estamos trabajando y obviamente tenemos planes que podemos hablar un poco más en detalle más adelante. Pero eso es un poco el estado de hoy en día. No hay ningún cliente, diría yo, grande acá en Chile que no hemos tenido conversaciones acerca del cómo, ¿ya? Y obviamente nosotros tenemos nuestros planes y nuestros roadmaps, digamos, en los cuales estamos trabajando. Y justamente quería profundizar un poco en qué vamos hoy, qué tipo de medidas concretas ya se están tomando. Mostré un poquito en la presentación el tema de la adquisición de energías renovables, solar particularmente, también eólico, ya sea con acuerdos de compra de energía o también mineras que han construido sus plantas.
Pero viendo eso y también otras medidas que ustedes han visto, quizás el ANE nos puede partir contando un poco el estudio que EY hizo con CPC el año pasado y también, Verónica, pasamos un poco también al tema de las colaboraciones que están haciendo en ICMM. Y yo sé que Diederik también tiene mucho que compartir sobre lo que ya se está haciendo. Gracias, Laura. Es verdad, el año pasado, y de hecho la idea partió en 2019, cuando ahí estábamos todos entusiasmados con la COP25 que pasaría acá en Chile. Bueno, el estudio que hicimos con la CPC se llama Visión y Acción Climática del Mundo Empresarial para Chile y duró 6 meses, contó con la participación de asociaciones gremiales, de representantes de las grandes compañías de cada uno de los 8 sectores que estuvieron en el estudio, minería uno de ellos, pero también estaban agua, agroforestal, energía, transporte, finanzas, 8 sectores productivos. Y la idea era que estas mesas de discusión debieran contestar a 3 preguntas clave. ¿Dónde estamos en términos de emisiones? ¿Hacia dónde queremos llegar o dónde podemos llegar? ¿Y cuáles son las condiciones habilitantes para lograrlo? La mesa de minería fue una de las más actuantes y ahora yo quiero pedir el espacio para agradecer a todos los que, una vez más, a todos los que estaban presentes, porque la contribución fue impresionante. La mesa fue liderada por Sonami, con participación del Consejo Minero, de Apremin, Altaley, Sesco, Cotilco, ILO, estoy leyendo acá, Pucobre, Antofagasta Minerals, Anglo American, BHP, CAP, Codelco, Collahuasi, Goldfields, HMC, Komatsu, Las Cenizas, SQM y TEC. Todos ellos enviaron representantes para discusiones largas, mensuales, que definieron la hoja de ruta de la minería hacia la carbono neutralidad en 2050. Algunas acciones que la industria minera como un todo se ha comprometido a implementar y están avanzando, tienen que ver con profundizar el uso eficiente de la energía, de fuentes bajas en emisiones. Buscar la certificación del atributo verde en los contratos de suministro de energía, y eso ya está siendo negociado con muchas compañías de suministro hoy en día. Fomentar la investigación de fuentes alternativas como el hidrógeno, pero también adoptar las fuentes más conocidas, eólica, solar, potenciar el uso del hidrógeno en vehículos eléctricos. Pero hay aspectos interesantes también, que salen un poquito de la operación, que es fomentar la implementación de culturas, de políticas, de mecanismos de capacitación y la definición de un currículo que considere aspectos ASG para la formación de los profesionales de la industria. Y eso es estupendo, es generar un otro nivel de conciencia y de participación en todos los niveles de la industria para que puedan contribuir con ideas y con la reducción de su emisión. Perfecto, me parece súper interesante ver cómo se está ya juntando y conversando con mucha honestidad, mucha colaboración, y es algo que también, Verónica, habíamos comentado contigo hace unos días que estás viendo con ICMM, obviamente entre los miembros, pero también con la iniciativa que tienen para generar vehículos más limpios. No sé si nos puedes contar un poco sobre eso. Sí, perfecto. Bueno, desde la ICMM tenemos un programa que comenzó a operar el año 2019 que se llama Innovation for Cleaner and Safer Vehicles. Y el origen de este proyecto, de este programa, esta iniciativa, tiene un poco también que ver con lo que decía Diederik. Cuando uno analiza las emisiones de alcance 1 de la minería, a nivel global, alrededor del 30%, 40% de las emisiones de alcance 1 proviene efectivamente de vehículos mineros, y en particular, obviamente, de los camiones de extracción. En jurisdicciones como Chile, por ejemplo, ese número, tal como decía Diederik, 80%, y a nivel de faena casi el 90%. Entonces, nosotros en ICMM tratamos de abordar desafíos a nivel de industria, ¿ya? Y cuando las empresas empezaron un poco a hacer
esta pregunta de cómo vamos a efectivamente reducir emisiones, siempre estaba como el desafío de decir, bueno, hoy no tengo ninguna alternativa para ir a camiones cero emisión. Y donde nosotros vimos que había una oportunidad de colaboración tenía que ver porque cada minera sabía hacer todo de manera individual y en la relación tradicional de cliente-proveedor, en este caso con las OEMs, como Komatsu, Caterpillar y otros. Y la verdad es que el nivel, imagino que tiene mucho más conocimiento al respecto de esto, el nivel para poder, de inversión requerido para desarrollar, estamos hablando de camiones de extracción, cero emisión, el desarrollo tecnológico que se requiere, obviamente también requería una señal por parte del mercado, como empresas mineras, de que efectivamente una vez que este producto, si es desarrollado, iba a haber también una ambición por adoptarlo e implementarlo. Por lo tanto, la ICMM decidió un poco usar este poder de demanda agregada que representa y decir, bueno, trabajemos en conjunto, las 27, bueno, ahora somos 28 empresas y los principales fabricantes de camiones y equipos mineros. Entonces tenemos este programa que tiene donde está Komatsu, también está Caterpillar, está Hitachi, están las empresas, yo diría que todas las que trabajan tanto en los camiones también como en los motores, y tenemos la meta, más bien es una ambición, de cómo poder desarrollar ya camiones cero emisión de manera comercial al 2040. Y digo de manera comercial porque entendiendo que generalmente la minería, la etapa crítica es el escalamiento. Podemos tener pilotos, probar, pero cómo llegamos a ese escalamiento en las condiciones y los volúmenes que requiere la industria minera es importante. Entonces tenemos este programa, es un programa de colaboración, básicamente es un programa de colaboración en la cadena de valor de la minería, que yo creo que es algo que ha sido identificado como clave para efectivamente poder lograr una decarbonización a nivel general. Básicamente lo que hacemos es tratar de abordar los desafíos a nivel industria. Y cuando decimos minería, la minería es una industria muy, muy heterogénea. Entonces, probablemente la minería de cobre es muy distinta a la minería de hierro, en términos, por ejemplo, del consumo de energía de los camiones, el uso que se les da, etc. Entonces, hemos estado discutiendo ya casi por más de 2 años cuáles son estos desafíos propios de un camión, cuáles son los desafíos del ecosistema habilitante que necesita ese camión para operar en una mina. Y yo creo que lo más importante de este programa es que además tenemos un compromiso al más alto nivel. Este programa es liderado por los CEOs, tenemos un advisory group con 3 CEOs de empresas mineras y 3 CEOs de empresas de OEM, en este caso también está Komatsu, y por el lado minero tenemos a BHP, a Goldfields y Anglo American. Y además, obviamente, tenemos los 27 CEOs de la ICMM. Entonces, es un programa que busca un poco entregar esta señal de demanda agregada a los OEMs de decir, oye, si ustedes desarrollan estos camiones, acá hay una demanda que está esperando. Y es más allá de simplemente decir esto. Este año, por ejemplo, hicimos un trabajo súper exhaustivo de poder evaluar en más de 100 minas de la ICMM, de las empresas de la ICMM, dónde se encuentran hoy, pensando un poco en la ambición que tenemos al año 2040 y cómo quieren llegar. Entonces, de hecho, ya tenemos una curva bastante clara de cómo la industria va a poder empezar a adoptar esta tecnología, cómo un poco la industria también se desagrega, cómo hay ciertas regiones, ciertas empresas que son las que van a ir un poco abriendo el camino para las otras. Y en este caso, Latinoamérica obviamente tiene condiciones muy favorables por el acceso a energías renovables, etc. Entonces, es un programa muy interesante, yo diría que único en la industria, por el nivel de colaboración, por el nivel de compromiso al más alto nivel, y también porque es una conversación básicamente de cambio, más allá de la tecnología en particular, sino más bien cómo se empieza a pensar en una minería distinta a la que se ha hecho por los últimos 100 años. Perfecto. Bueno, y dándole la oportunidad a Diederik para responder o complementar lo que dijiste. Y también me gustaría, porque algo que conversamos anteriormente tenía que ver con la adopción también de tecnologías o procesos verdes ya disponibles, su nivel de adopción, sobre todo para las emisiones de alcance 1. Y quisiera, Diederik, justamente si nos puedes comentar si ves que se puede hacer más también, porque estamos en la conversación
del futuro, de qué se necesita y de desarrollo de nuevas tecnologías, que obviamente hay que hacerla, pero se puede también hacer más con lo que ya está disponible y cuáles son los obstáculos que se han presentado que hacen que en algunos casos no se han adoptado las alternativas que ya se podrían poner en uso. No, sí, gracias por la pregunta, porque yo creo que efectivamente, yo creo que sí, se pueden hacer ya muchas cosas con lo que ya está disponible. Yo creo que la discusión generalmente se centra mucho en equipos que usan hidrógeno o tecnología de baterías, digamos, que ese es como el fin último, que yo creo que donde todos queremos llegar, y obviamente nosotros como Axo estamos trabajando fuertemente en eso, y eso es parte de nuestra hoja de ruta de nuestro equipo. Pero yo creo que también muchas de las cosas, las tecnologías que podemos, para reducir, digamos, las emisiones ya está disponible. Yo creo que también es una elección, digamos, de las mineras de usarlos o no. Y algunos ejemplos, por ejemplo, que no son relacionados a la minería de cobre, pero yo creo que son relevantes. Muchas de las minas de carbón, por ejemplo, en Australia y en otros lados del mundo, antiguamente usaban dragalíneas, ¿ya? Y estos son equipos muy grandes, eléctricos, pero muchas de las minas han dejado de usarlos y han preferido usar otros equipos, digamos, más que nada para reducir costos por un montón de razones, que no necesariamente son tan limpios como las dragalíneas. Entonces, en algunas industrias mineras hemos retrocedido, digamos, tal vez en cuanto a emisiones en las últimas décadas. Y ese es como un ejemplo. También en las minas de hierro de Australia, antiguamente había mucho más equipos de cargueo eléctricos, y hoy en día, en las últimas décadas, se ha movido mucho más a equipos de cargueo mucho más movibles, y por ende que no usan suministro eléctrico, porque quita, digamos, flexibilidad en el uso, y se ha optado mucho más por tecnología diésel porque acomoda, digamos, el proceso minero. Y ese es otro ejemplo, digamos, de algunas prácticas que han cambiado a lo largo del año, a lo largo del tiempo. Y yo creo que el ejemplo más relevante acá en Chile es la tecnología trolley. Bueno, ustedes saben, los camiones Komatsu en particular son camiones que usan un motor diésel que alimenta un alternador y genera energía eléctrica para la transmisión de las ruedas traseras. Y tecnología de trolley significa que cuando un camión sale de la rampa, se ancla a una red de provisión de electricidad, bypassea, digamos, el motor diésel y alimenta directamente la rueda trasera. Bueno, esa tecnología ya está disponible desde los años 80. Está disponible en muchos modelos y tamaños de flota, y ha sido adoptado un poco más en el continente África, pero esa tecnología está disponible, y particularmente en las minas de Chile, donde tenemos rajos muy grandes, donde los camiones pasan mucho tiempo en rampa, y además las rampas por general, digamos, no cambian muy frecuentemente. Son condiciones bastante favorables para el uso de tecnología. Sin embargo, no hemos visto una gran adaptación por parte de las mineras de ese tipo de tecnología, y yo creo que es una oportunidad muy grande para los mineros hoy en día porque está disponible, y un sistema trolley bien implementado, sin tecnología, que hay que desarrollarse tecnología disponible ya, significaría una reducción del 70-80% en el uso de diésel. Por lo tanto, ya hay ciertas cosas disponibles, pero también significa cambios, ¿no?, en la manera de operar una mina. El sistema de transporte trolley es mucho menos flexible, tiene implicaciones en las prácticas de planificación, de tanto de corto y largo plazo, y esos son cambios que son profundos y obviamente nunca son difíciles, nunca son fáciles, digamos, de realizar. Sin embargo, nosotros creemos, digamos, que todos entendemos que nosotros queremos ir a un camión que tiene todo, ¿no?, que está flexible y además usa energía verde, tanto hidrógeno o batería, pero nosotros creemos que el trolley es un paso intermedio muy potente, yo creo que va a ser disponible, va a ser necesario también en el largo plazo para poder saltar, digamos, a una flota de camiones de extracción con emisiones cero.
Porque recuerde que la tecnología de batería sí es cierto que está avanzando muy rápidamente. A todos los que han tenido experiencia con autos eléctricos, un auto eléctrico se carga tal vez cada tantos días y tú lo usas por varios días y se carga en una noche tal vez. Pero un camión de extracción, sobre todo en el contexto minero chileno, necesita cargarse una vez a la hora o tal vez más frecuente, depende del tamaño. Y eso no es posible sin, en alguna forma, alimentar las baterías durante el ciclo mediante un sistema trolley en el mediano plazo. Por lo tanto, yo creo que trolley es una tecnología que ya está disponible, pero también va a jugar un rol muy importante en la electrificación, digamos, de la flota de camiones del futuro. Y yo creo que es una invitación al cliente minero de explorar esa tecnología. Yo sé que nosotros ya tenemos muchas conversaciones con muchos clientes acerca de eso, pero yo creo que es algo que va a ser mucho más relevante que hoy día es en la minería chilena en particular. Perfecto. No sé, Elane y Verónica, ¿han ustedes observado también este tema de gestión de cambio en las operaciones, en las organizaciones, como un obstáculo o simplemente es un proceso? No sé si quieres puedo comentar un poquito. Completar yo, porque efectivamente, de hecho, nosotros, bueno, primero solo quería acotar a lo que había comentado Diederik. Nosotros el año pasado dentro del programa que tenemos, hicimos un estudio y efectivamente, bueno, identificamos Trolley como una solución de transición muy interesante, porque además es habilitadora para la que sea que venga en el futuro. Entonces, eso también era como resaltar un poco que hemos llegado también al mismo trabajo, a las mismas conclusiones. Y sobre el cambio, nosotros entendemos que los cambios van a ser, y un poco también distinguir las minas que existen hoy y las minas que van a venir en el futuro. Entonces, nosotros creamos, por ejemplo, en particular para este programa que tiene que ver con vehículos, cuáles son las condiciones a nivel de diseño de mina. Entonces, por ejemplo, para las próximas minas, qué cosas deberían empezar a incorporar para que una vez que la tecnología que sea esté disponible sea más rápida la implementación y no ocurra este gap que siempre ocurre entre que la tecnología está disponible y cuando finalmente es implementada. Y además también a nivel de operación. Entonces tenemos bastante claro un poco cuáles son como las iniciativas que podrían empezar a hacer las mineras, y un poco lo que había mencionado antes, el ejercicio que hicimos este año con alrededor de 100 minas de los miembros de la ICMM fue entregar como un roadmap de innovación con estas categorías y que empezaran esas conversaciones internas. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando la conversación se centra mucho en solo la tecnología, participan no sé, las áreas de innovación, por ejemplo, de las empresas mineras. Pero después, la que efectivamente hace una licitación por compra de equipos es el área de abastecimiento, procurement. Y también después, cómo se consideran parámetros de sustentabilidad es otra área. Entonces, finalmente, cómo esta herramienta que nosotros diseñamos ha gatillado que estas áreas dentro de las empresas y que existen un poco como silos, empiezan a conversar sobre criterios y objetivos comunes. Y teniendo un poco como este liderazgo desde los CEOs, eso ha facilitado mucho la conversación de cambio. Entonces, hay que encontrar, yo creo, ese tipo de herramientas que permiten esa conversación interna, sobre todo en empresas del tamaño de las empresas mineras, sobre todo en empresas con la diversidad de operaciones que tienen las empresas mineras más grandes, que operan en distintas regiones, con distintos contextos. Entonces, eso por lo menos nosotros lo hemos visto importante. Una cosa es la tecnología, esa es la discusión que vemos siempre, pero si eso no va acompañado con la gestión del cambio interno y además externo, y además la colaboración entre actores en la cadena de valor, la tecnología en sí sola no nos va a servir de nada. Es súper importante lo que Verónica está comentando. Y la gestión del cambio tiene dos aspectos. Todos los cambios que se requieren en la operación minera, en el diseño de la mina, en las decisiones de compra, de asignación de CAPEX, pero tiene que ver también con un cambio de mindset. Nosotros no podemos, y ahí estoy hablando de cualquier sector productivo, no vamos a salir de esta situación utilizando el mindset que nos hizo llegar hasta acá.
tenemos que repensar la manera como diseñamos nuestras actividades productivas. Tenemos que partir de una hoja en blanco y decir, ¿cómo puedo ser yo eficiente? ¿Cómo puedo ser amigable y responsable con el medio ambiente? Y partir con una actividad o mejorar mis procesos para contribuir con esta meta de carbono neutralidad, para bajar mis emisiones, porque yo soy responsable por el nivel de emisiones y todo lo que está pasando hoy día. Entonces, el cambio de mindset es fundamental. Y a partir de ahí, lidiar con las consecuencias que son obvias, pero son necesarias. Y es lo que comentó Diederik, que es el costo de la inversión. Obvio que para cualquier actividad productiva el costo es un factor muy importante, pero la responsabilidad corporativa por bajar las emisiones no va a desaparecer. No es una ola que luego va a bajar. Esto viene, esto ya está con cada vez más fuerza. Y las compañías tienen que considerar esto en sus decisiones de inversión a partir de ahora, si ya no lo están haciendo. Sí, no, bueno, este cambio es un tema clave. Ya lo vemos nosotros también. Y yo creo que no hay que subestimar eso. Yo obviamente mi comentario es muy enfocado que Trolley está disponible hoy en día, porque no debemos usarlo, pero no está simple tampoco. Hay muchos cambios que van asociados a eso y yo creo que estoy completamente alineado con eso. Pero yo creo que Trolley es parte del futuro. Es un paso que todos vamos a necesitar a dar, simplemente porque el desarrollo de la tecnología completamente dependiente de batería o hidrógeno pasa por un sistema Trolley en el mediano plazo, nosotros creemos, pero no es el último goal nuestro, digamos. Pero claro, yo creo que es una conversación donde obviamente tiene que participar diferentes áreas de nuestros clientes, nosotros, y una mesa abierta cómo lo podemos lograr. Perfecto. Oigan, están empezando a llegar algunas preguntas desde los que nos están escuchando y me gustaría incorporar alguna de esas en la discusión mientras tengamos todavía un poco de tiempo. Uno de ellos tiene que ver con un poco lo tecnológico. Se pregunta sobre los camiones mineros de hidrógeno y fuel cell que está trabajando en desarrollo Komatsu. Les gustaría saber cuál es el estado y cuándo se esperan los primeros prototipos de esa tecnología y cuándo podría llegar a lo comercial. Y también si han explorado la alternativa de uso de combustibles líquidos sintéticos para usarlos con la infraestructura actual, con menores modificaciones que los otros que estamos hablando, y cuál puede ser la visión sobre este tipo de alternativas. Sí, es una pregunta más de mí, supongo. Pero mira, nuestra roadmap, como yo decía, sobre todo en camiones de extracción, es desarrollar un camión que es agnóstico con respecto a fuente de poder, ¿ya? Como yo decía, los camiones ya son diésel eléctricos, por lo tanto, hoy en día la tracción, digamos, de los camiones ya es mediante un motor eléctrico. Solamente existe un motor diésel en los camiones para generar la energía necesaria. Nuestra visión y nuestra hoja de ruta es poder desarrollar un camión donde la alimentación hacia los wheel motors traseras sean agnósticos puede ser un motor diésel, puede ser un sistema trolley, puede ser baterías y puede ser hidrógeno o malla, quién sabe, digamos, que puede ser la fuente de poder. Y en nuestra hoja de ruta, la expectativa, no puedo dar demasiado, digamos, detalles, pero sí estamos trabajando para desarrollar esto dentro de esta década. Yo diría entre los próximos 10 años es como nuestra meta.
Pero la verdad, aparte de los desafíos técnicos que nosotros tenemos como fabricantes, acá obviamente dependemos mucho de otro proveedor externo y el contexto país, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de hidrógeno, que se habla mucho, digamos, en Chile de eso, porque Chile tiene las condiciones bien particulares, sobre todo en el norte del país, de poder generar, digamos, hidrógeno verde. Tiene bastantes desafíos en el aspecto logístico y también en la producción sustentable y también competitivo en cuanto a precio por kilo. Y yo creo que hay varias dependencias, digamos, de cómo se desarrolla eso y no necesariamente está, digamos, netamente relacionado con el desarrollo interno de nosotros como compañía. Y asimismo con tecnología de baterías, es lo mismo. Nosotros hoy en día estamos explorando eso y también es parte de nuestra hoja de ruta. Sin embargo, la tecnología de batería es un área que sin duda va a impactar los timeframes en los cuales nosotros podemos producir un camión que solamente usa baterías, y eso también no va a ser sencillo por los desafíos que mencioné anteriormente, poder alimentar y guardar energía en baterías arriba de un camión. Es un tremendo desafío tener acceso a las baterías, cómo lo cargamos, cómo logramos usar la batería de una forma sustentable. Tienen muchos desafíos asociados que no necesariamente dependen netamente de Komatsu. Pero nosotros, la verdad, en los próximos 10 años esperamos tener algún tipo de camión que es agnóstico en el tipo de poder que toma, y en eso estamos trabajando, pero depende de muchos otros factores, digamos. Eso como un poco mi mensaje. Me gustaría agregar 2 ejemplos más, además de lo que está haciendo Komatsu. En Chile se espera para este año que esté en funcionamiento el primer camión minero local, nacional, que funcione con hidrógeno. El proyecto nació de una convocatoria realizada por Corfo, y ahí hay un consorcio internacional también que participan empresas energéticas, tecnológicas, mineras, universidades. Y lo otro es que Anglo American desde el 2019 también anunció un desarrollo de un camión de transporte de minas a hidrógeno, y no sé si sigue siendo el más grande del mundo, pero cuando se ha anunciado sí era el más grande. Y eso es, la idea de Anglo, o la solución de Anglo, está integrada con todo el sistema de transporte de la mina. Es un camión de combustible, incluye electrolizador para la producción de hidrógeno renovable en la faena, y bueno, es parte de un objetivo de Anglo de construir una mina cero emisiones. Pero donde voy es que hay varias soluciones siendo probadas, siendo desarrolladas hoy en día, y ojalá ellas se integren, la solución de Komatsu, la de Anglo, la de Corfo, para probar que sí, la utilización del hidrógeno es una opción viable, considerando todo el desarrollo y principalmente los desafíos con respecto a almacenaje y batería. Yo quisiera agregar solo una cosa, y la verdad es que bien alegre de escuchar lo que dice Eric en el sentido del desarrollo de un camión agnóstico, porque si uno ve los anuncios que han hecho las principales empresas mineras, uno ve que obviamente no hay una solución única y que hay empresas que evidentemente han tomado ciertas rutas por distintas condiciones. BHP y Río Tinto en los últimos meses ya anunciaron que para ellos la ruta que más les hace sentido, por ejemplo, es la de trolley batería, por sus condiciones, por el análisis. Anglo tiene obviamente otros drivers también para impulsar el tema del hidrógeno como productor de platino, etc. No estoy al tanto un poco del desarrollo de este proyecto Corfo, entiendo que también hay retrasos y tiene que ver con, efectivamente, yo creo que acá lo importante es que los pilotos que existan también tengan esa capacidad de escalar. En la minería lo clave es el escalamiento, es el tamaño, es no solo probar que funciona, sino probar que esto puede ser una solución comercialmente disponible. Entonces, nuestro programa es tecnológicamente agnóstico, pero sí nos preocupa a veces
la conversación en torno a una solución en particular, sin entender o sin querer ver un poco más allá el ecosistema, sin entender también que la minería es una industria global, por lo tanto, la solución muy específica a un contexto, corrígeme, Diederik, pero no creo que Komatsu haga el camión para Chile y haga un camión para, sino más bien cómo se enfoca esto en un roadmap más global. Y es importante nosotros, bueno, como obviamente como agrupación minera, vemos el tema desde una perspectiva quizás distinta porque vemos el tema desde la demanda, no desde la solución tecnológica específica. Entonces, me parece que a veces cuando se centra mucho la discusión en una solución específica, se pierde el contexto de cómo esta solución se va a integrar con el resto del ecosistema y cuáles son esas condiciones habilitantes que necesita. Entonces, muy grato escuchar el tema de ese camión agnóstico, de que la flexibilidad también va a ser clave, y la flexibilidad por parte también de las mineras también están entendiendo que probablemente hacer las operaciones, y esto no solo tiene que ver con los camiones, sino cómo yo extraigo el mineral, cómo dispongo mis relaves, como todo, hay una nueva forma de hacer minería, y un poco cómo se integran todas estas cosas, es un cambio, diría, de los más fundamentales que ha sufrido la industria en su historia. Entonces, es importante como la discusión tecnológica, pero la otra parte es como el énfasis que yo me gustaría darle, es que no se puede perder. Sí, no sé, yo más que nada yo creo enfatizar también, o sea, el camión, no estamos desarrollando un camión para hierro, otro para cobre, otro para Exacto. el camión es el camión, pero nosotros obviamente reconocemos que diferentes empresas, diferentes contextos, diferentes aplicaciones, política, geopolítica, climática, etcétera, significa que los clientes quieren usar otra fuente de poder en un país versus otra aplicación, etcétera. Por lo tanto, el tema agnóstico para nosotros es muy relevante, porque no podemos desarrollar un camión para cada país. Sin embargo, el camión que nosotros producimos tiene que ser suficientemente flexible para acomodar, digamos, los diferentes contextos en los cuales va a operar. Y ese es como un poco el corazón, digamos, de nuestra filosofía de desarrollo en los próximos décadas. Nos preguntan aquí sobre la diferencia entre lo que es la descarbonización en la minería tajo abierto versus subterráneo. ¿Ahí también entra el tema agnóstico o hay que mirar un poco más específicamente la forma de abordarlo? Yo diría que en la minería subterránea yo creo que están en cierta forma más avanzados, porque la densidad ha sido mayor, ¿sí? Yo creo que una mina subterránea, diesel, digamos, y todas las emisiones y las partículas, digamos, asociadas, obviamente nosotros sabemos son muy dañinos, y es un tema climático en la mina de cielo abierto, pero una mina subterránea es mucho más peligroso, simplemente porque la ventilación obviamente es menor, ¿sí? Y de hecho, el sistema de ventilación en las minas subterráneas desarrolladas, como existen la mayoría acá en Chile, obviamente es de primer nivel mundial. Sin embargo, es un desafío y es un costo tremendo de inversión de crear y mantener el sistema de ventilación en la mina subterránea. Y por lo tanto, el empuje hacia la electrificación en la minería subterránea, sobre todo maquinaria, ha sido mucho mayor. Y por ende, hoy en día, casi todos los equipos, por lo menos nuestros, que están disponibles para ser usados subterráneos, son ya, digamos, disponibles, muchos de ellos en forma electrificada, batería, etc. Pero también son más chicos, ¿sí? Entonces, los desafíos son un poco menores en ese sentido. Pero, claro, tiene mucho que ver con eso. Solo para complementar lo que dice Diederik, tiene toda la razón de que el caso de negocio un poco para la electrificación en minería subterránea es totalmente distinto. También los drivers dentro, de hecho, en nuestro programa también tenemos una meta orientada a minería subterránea, y esa es mucho antes, no es al 2040, es al 2025, y tiene que ver con efectivamente minimizar las emisiones de diésel, pero desde la componente de la seguridad ocupacional, sobre todo para no exponer a trabajadores a emisiones que ya son calificadas como cancerígenas. Pero ahí vemos también que el caso de negocio es más robusto, la escala, como dice, son equipos mucho menores, en general las OEMs ya tienen los equipos disponibles, y no solo los equipos, sino también han desarrollado los modelos de negocio que hacen que esos equipos sean relativamente más fáciles de incorporar. Por ejemplo, los modelos como Battery as a Service, donde un poco yo
porque siempre en estas tecnologías hay un poco el dilema del CAPEX y el OPEX. Generalmente el CAPEX es más fuerte, pero el OPEX, el costo de operarlo es más barato, pero eso dentro del modelo tradicional minero a veces cuesta. Entonces un poco las OEMs han innovado también, no solo en la tecnología, sino en el modelo de negocio, para que esas tecnologías se puedan adaptar más rápido. Ya hemos visto varios anuncios ya de contratos firmados bajo este modelo Battery as a Service con compañías como Vale, AP Rock, Sandvik. Entonces vemos el desarrollo de la minería subterránea mucho más avanzado, pero porque hay distintos componentes y porque hay un caso de negocio mucho más robusto ahí atrás. Es verdad, y el tema de la minería subterránea, más allá de la electrificación como una solución para el reemplazo del litio, también viene promoviendo el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas formas de explorar, que son muy más amigables y más bajas en emisiones. Yo he escuchado ejemplos de exploraciones que utilizan fluidos de alta presión para crear grietas en las rocas, y ahí sí explorar la reserva. O que utilizan lasers para identificar la constitución de la roca y ahí definir y calcular exactamente cuánto se debe poner para ejecutar una tronadura que sea más eficiente. O minas que utilizan, este es súper interesante, la exploración con bloques que se rellenan con la roca que se extrae, y estos bloques quedan como pilares que aumentan la estabilidad del túnel. Y obviamente, como beneficio adicional, se elimina el impacto en la biodiversidad que tienen las minas en radio abierto. Así que se conocen los desafíos asociados a la mina subterránea, pero es un tremendo caso de negocio para el desarrollo de nuevas soluciones también, como mencionaba Verónica. Perfecto, yo creo que alcanzamos quizás una pregunta más. Hay un tema que han levantado que es bastante interesante. Preguntan si en Chile existen políticas de estímulo fiscal para las reducciones de emisiones de carbono en el sector minero, y también relacionado con eso, sobre el tema de costo de invertir en reducciones de emisiones. ¿Qué se podría esperar justamente de los gobiernos locales, otros organismos, proveedores, entidades financieras para apoyar o ser socios de las mineras en ese sentido? No sé si hay algo que decir en ese respecto. Yo puedo, si quieres, comentar, no tengo muy claro el tema de las políticas que existen particularmente en Chile, pero sí el tema del financiamiento creo que es el próximo tema. Un poco tiene que ver también con el responder el cómo se va a hacer esto. Y hay mucha discusión también en el mercado financiero, obviamente primero de alinear sus inversiones, alinearlas climáticamente, y además también poder apoyar a los sectores que son más difíciles de abatir. Entonces, así como hay bonos los green bonds, también hay transition bonds, que son para apoyar a precisamente sectores difíciles de abatir como la minería en este camino que es la transición. Cuando tu descarbonización no depende solamente, por ejemplo, de contratar una energía renovable, donde todavía hay desafíos tecnológicos, pensemos en la industria del acero, en los mismos camiones, etcétera, sí hay necesidad de un financiamiento un poco más especializado para apoyar esta transición, que no nos va a llevar al cero, al green completo, pero sí que son habilitantes para las tecnologías que quizás hoy no conocemos o que no están tan maduras. Entonces, en tema de financiamiento, nosotros creemos que es el próximo paso. Un poco por lo menos en nuestro programa hemos entendido, llevamos 2 o 3 años entendiendo cuáles son las soluciones, un poco impulsando esta conversación de cambio, y pronto ya vamos a tener que empezar a la etapa de acción, y la etapa de acción es fuerte en inversión. Y para eso también creemos que el sector financiero tiene que empezar también a alinearse y apoyar a sectores como la minería, como el acero, que son difíciles de abatir, a encontrar esos instrumentos específicos para este tipo de, todavía hay cierta incertidumbre tecnológica asociada y ciertos riesgos, etcétera. Sobre las políticas en particulares en Chile, no las conozco. Entiendo que hay ciertas
está la Estrategia Nacional de Hidrógeno, hay impuesto al carbono, pero sí, por ejemplo, sé que desde nuestra perspectiva, las empresas mineras sí se están preparando para cuando efectivamente ciertas políticas quizá incluso más globales lleguen, cómo empezar a usar, por ejemplo, precios internos de carbono hasta que, por ejemplo, llegue uno adecuado. Tenemos varias empresas dentro de la ICMM que ya están usando precios alrededor de $50 por tonelada, un precio interno, un shadow price, pero básicamente para poder evaluar proyectos y prepararse para lo que eventualmente, y todos sabemos, va a ocurrir entre 5 o 10 años más. Mira, complementando lo que la Verónica comentó, la Estrategia Nacional del Hidrógeno es una de las políticas nacionales. Y la idea es que la estrategia propone anticipar el despliegue del hidrógeno en, creo que 6 áreas prioritarias para Chile, pero 2 de ellas tienen directamente un impacto directo en la minería, que es el uso en camiones mineros y camiones pesados de ruta. Lo otro, y esta es una buenísima noticia, es que cada vez más yo vengo recibiendo solicitudes y manifestación de interés de compañías y de inversionistas en China, en Bélgica, Holanda, Japón, Londres, interesados en invertir en Chile. Pero la condición es, uno, la compañía conoce su huella, tiene un plan de largo plazo para reducción de sus emisiones, tiene una estrategia ESG y tiene un reporte no financiero que esté alineado más allá del GRI, de las buenas prácticas a ESG, que pueda medir el impacto del cambio climático en sus operaciones en el largo plazo y demostrar su estrategia en el largo plazo. Y ahí estaría más alineado con TCFD, con SASB, por ejemplo. Entonces, el interés hay de inversionistas internacionales, pero nos toca a nosotros en Chile entender nuestra posición actual, diseñar una estrategia de largo plazo, estructurar esa estrategia y ahí llegar a los inversionistas y a los mecanismos internacionales. Además de los inversionistas, hay el Banco Interamericano de Desarrollo y otros tantos que tienen un portafolio muy sólido, disponible para inversión, pero que hay que cumplir con ciertos requisitos y que creo que Chile se está dando cuenta de esto y buscando estos mecanismos de financiación. Perfecto. Bueno, se nos acaba el tiempo. No sé, Deirdre, justamente si tenías algo que agregar en ese sentido, porque la sociedad o la colaboración entre mineras y empresas de equipamientos, me imagino que también puede tener que ver con este tipo de temas. ¿Ven? Sí. O quizás me Yo equivoco. no conozco los detalles, pero obviamente nosotros hay mecanismos en Chile en lo cual hay beneficio tributario asociado a pruebas, pilotos, prototipos, etcétera. Entonces yo creo que por ahí hay bastantes beneficios a los cuales hemos optado en el pasado y seguramente van a seguir siendo disponibles, pero específicamente relacionado al tema de emisiones, desconozco los políticas tributarios acá en realidad. Perfecto. Bueno, ha sido sumamente interesante. Hemos cubierto muchos temas relacionados con esto de la descarbonización que resulta tan importante y que se está poniendo bastante urgente, la verdad. Así que les agradezco muchísimo la participación de hoy, el tiempo y todos los comentarios y a todos los participantes que nos han acompañado. Así que muy buenos días a todos, que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Los clientes cambian, los negocios cambian, el mundo se transforma más rápido que nunca y las oportunidades están ahí, esperándonos. Más de 20 años de innovación nos han convertido en la solución líder de inteligencia de negocios de Latinoamérica. BN Américas es una plataforma especializada en noticias, proyectos, perfiles de empresas, contactos clave, análisis, riesgo político y más, todo en un mismo lugar. Cada día, más de 50 periodistas y especialistas en terreno analizan las industrias más importantes de la región.
Explora los proyectos donde están las oportunidades para tu negocio. Encuentra las compañías que están participando en esos proyectos y conéctate con quienes toman las decisiones importantes. Toma las mejores decisiones de negocio con información precisa sobre las industrias que mueven la economía de Latinoamérica. Accede a miles de noticias con novedades sobre proyectos, regulaciones e inversiones. Sigue las tendencias, conoce los riesgos y oportunidades para tu negocio, accediendo a los análisis y reportes de nuestros especialistas que cubren toda la región. Redefine tu estrategia de negocio y decide tus próximos pasos hacia el éxito. BN Américas. Conectando oportunidades.